exposición de homenaje del calzado español a Cristóbal Balenciaga. Soy Manuel Martínez, director de marketing de la Federación de Industrias del Calzado Español. Mucha gente nos pregunta por qué hemos hecho esta exposición. Como calzado español somos una industria importante en Europa. Somos, junto a Italia, pues dos de los países que lideramos la fabricación en el mundo de calzado. Y queríamos, en nuestras actividades de promoción, elevar el calzado a esa parte tan importante para nosotros dentro de la indumentaria, dentro del mundo de la moda, del arte. Y aprovechamos la incorporación del comisario Javier, que está por aquí, que es una de las personas que más conoce de la figura de Cristóbal Balenciaga. Y unimos en este proyecto la gran figura del maestro de la alta costura, Cristóbal Balenciaga. Unimos la gran industria del calzado español y unimos también 6 grandes artesanos de altas artesanías españolas. Y hemos sido capaces de crear un proyecto único, unidos, y para nosotros con mucho orgullo estar aquí en el Palazzo Morando, en el medio del cuadrilátero de la moda durante la Semana de la Moda. Para nosotros ha sido un reto importante y un orgullo poder estar hoy aquí. ¿Por qué hemos hecho este proyecto? Porque de alguna manera, y ahora Lidia nos explicará mucho mejor cómo se trabaja la alta costura, para nosotros reivindicamos ese valor de artesanía, de saber hacer, de calidad que nuestras empresas de calzado utilizan hoy en día, ¿no? Y que compartimos esos valores con la gran casa de la alta costura. De ahí surgió este proyecto que espero que os haya gustado. Y voy a presentar a Lidia. Lidia García es una historiadora de formación, siempre se ha dedicado al mundo de la moda desde también su origen familiar, tanto en Barcelona, de donde es origen, como en Madrid, donde reside en la actualidad. Y de alguna manera, a través de su colección de López Trabado, tiene ese objetivo de preservar y de divulgar, tanto a nivel nacional como internacional, la rica y extensa tradición de la alta costura española. Y sin más, doy la palabra a Lidia. Muchas gracias, Imanol. Buenas tardes, buonasera. Yo tampoco hablo italiano, lo siento. Quiero dar las gracias a Imanol, que vamos a compartir esta tarde coloquio, a Javier, la mente creadora de este proyecto impresionante, y también la Instituto Cervantes y el Palazzo Morando, que nos acoge, ¿no? Y a vosotros también por estar hoy con toda la infinidad de planes que hay en Milán dentro de esta semana que parece el año de la moda, porque no hay más que un evento sobre otro evento. Vamos a ver si en esta charla, coloquio, que quiero que sea un poco despreocupada, pero dar información y intentar comunicarlo de la mejor manera posible, conseguimos llegar a la esencia de Balenciaga, ¿no? Porque estamos, después de tantos años, Balenciaga nació en 1895, es decir, nació a final del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿cómo seguimos hablando de él, ¿no? Será muy interesante, si tenéis alguna duda, consulta, aportación, pregunta, si finalmente puede haber algún intercambio o cualquier consulta que tengáis, pues intentar responderla. Y muy interesante saber cómo os llega esta obra, porque al final soy sabia nueva y nosotros ya tenemos una edad y lo vemos desde un punto de vista, y es muy interesante verlo desde los ojos de la juventud y de las nuevas generaciones. Y digo esto porque Balenciaga actualmente despierta un fervor entre la gente joven que no despierta Jacques Fath, Pierre Balmain e incluso pues, Christian Dior, ¿no? O sea, puede gustarte Dior, pero a lo mejor no te lo quieres poner. En cambio, Balenciaga tiene algo como muy contemporáneo. Parece que es un aquelarre lo que ha hecho de Mago Esalia con él, con esta reconversión de la firma, pero Balenciaga, sí que quiero deciros que Cristóbal Balenciaga era un innovador, y eso es lo que hace que su obra sea tan viva. Para empezar un poco esta charla, este encuentro entre vosotros y nosotros, yo no sé si sabéis que Balenciaga era español, porque sois muy jóvenes, porque mucha gente asocia Balenciaga a París,
a francés o afrancesado o directamente una marca francesa, ¿no? Probablemente porque no nos hemos sabido comunicar, a pesar de que nosotros como país somos muy habladores, a lo mejor lo que es la comunicación de empresa o el marketing no lo hemos sabido hacer muy bien, y cómo es posible que gente joven pueda pensar que Balenciaga era francés, ¿no? Balenciaga, ayer tuvimos la suerte de contar con Sonsoles Díez de Rivera, que su madre y ella eran clientas de Balenciaga, y su testimonio era muy interesante porque es un testimonio verídico. Balenciaga nació en un pueblo muy cercano a San Sebastián. San Sebastián es una ciudad del norte de España y limítrofe con Francia, con Biarritz, y en las fechas en las que él nace, pensemos que el siglo XIX, 1895, es todavía, hasta los años 60 del siglo XX, un sistema de clases. Es decir, el hijo de un pescador, que era lo que él era, estaba condenado a ser pescador, si no moría en el mar. El hijo de un zapatero tenía que ser zapatero. Lo que no es tan normal es que el hijo de un pescador llegase a vestir a toda la élite mundial y su moda, su estilo, su innovación se siga estudiando y sea increíble cómo puede hacer piezas tan sumamente contemporáneas, ¿no? Eso viene marcado claramente por una mente, bueno, hay gente que nace tocada con un don, que es el don de la creatividad y el don del talento, ¿no? Y del esfuerzo. Con lo cual, en el caso de Balenciaga se junta eso, se junta una ambición profesional de querer crecer, de querer salirse de ese círculo, y un talento el cual irá puliendo. Simplemente deciros que él en el año 17 abre su primera casa, 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Su primera casa en San Sebastián, en la ciudad grande, San Sebastián, Biarritz. San Sebastián estaba en España, Biarritz estaba en Francia. Era un corredor de veraneo real. ¿Eso qué quiere decir? Era un pasaje, era una vía donde todas las aristocracias y todas las monarquías de Europa iban a pasar los veranos a disfrutar y a hacer relaciones económicas con grandes burguesías. Con lo cual, dentro de que nace pobre, tiene la suerte, que también la suerte es muy importante, de nacer al lado de donde se está gestando todo lo que es la Belle Époque, la época de la Belle Époque, y donde se está gestando ese veraneo de juntarte con 1000 personas, de las cuales 900 son aristócratas. En el año 1933, abrirá su casa en Madrid, la casa, una segunda apertura, y en el año 1935 abrirá su casa en Barcelona. En el año 1936 estalla la Guerra Civil Española, que es un preludio de la Segunda Guerra Mundial, y decidirá irse a París, aunque baraja primeramente irse a Londres. Decide, al final, establecerse en París, sin saber que luego iba a estallar la Segunda Guerra Mundial unos años después, ¿no? Con lo cual, cuando llega a París, él no es una joven promesa. En el año 37 él tiene 42 años de antes. Quiero decir que 42 años de hoy eres joven, 42 años del año 37 es como tener 55. Y abre su casa en París, y en agosto del año 38 ya está refiriéndose Vogue París sobre esa figura de Balenciaga, ese gran creador que está innovando la moda parisina. Deciros que toda esa primera parte, que a lo mejor se conoce menos, porque a partir de París era la capital del mundo, con lo cual triunfar en París quería decir triunfar en Occidente. A partir de esa primera parte, esa primera parte que se conoce menos, que es la parte española, que es desde 1917 hasta el 37, él ya tiene mucho prestigio y ya tiene clienta nacional y clienta internacional, porque si no es imposible establecerse en París y triunfar tan rápidamente y salir tan rápidamente en medios. Esto es importante. Ya tiene 20 años de trayectoria, pero él empieza a trabajar siendo un niño, porque al final los pobres están condenados a trabajar y no le queda más remedio que su madre se queda viuda, pues arrimar el hombro, ¿no? Es otra época. Y él empieza a trabajar siendo muy niño en una sastrería que se llama Casa Gómez,
donde aprende la base del trabajo. Pensad que la sastrería era lo más exquisito y estamos en una época donde los detalles se cuidan al máximo y donde el cliente es un dios. Yo te conservo cartas de trabajo, no cartas dirigidas, no cartas de Balenciaga porque era un aprendiz, pero sí cartas de esta sastrería de Casa Gómez, cómo se refieren a los clientes, cómo priorizan el trato, la exquisitez, todo esto que ahora llaman el customer experience, ¿no? Bueno, pues lo de ahora es de risa comparado con lo de antes, ¿no? Y ya te das cuenta de que va a tener un marco formativo que no solamente es técnico, es de vida, porque al final va a tener que establecer relaciones con gente que es muy culta, que tiene mucho dinero y que viaja por todo el mundo. Balenciaga es una persona que es ambiciosa en el sentido positivo y siempre va a querer mejorar, no solamente técnicamente, sino él mismo, y al final que no haya una diferencia social entre la condesa, la marquesa, la princesa o Gloria Guinness y él, que es el hijo de un pescador. Esto también es importante porque hoy en día el ascensor social es diferente, ¿no? Y es importante remarcar ese origen tan humilde porque da más valor a su obra. A raíz de establecerse en París, él nunca va a cerrar las casas de España, ni siquiera con la guerra civil. Están como a medio gas, como trabajando mucho menos, pero siguen estando operativas y siempre va a convivir la Casa de Balenciaga París con las casas de España, aunque luego para el mundo exista Balenciaga París y un petit comité conozca las casas de España. Eso es una intención que Balenciaga va a mantener muy bien, porque en el caso de Balenciaga se junta el creador con el empresario. Normalmente un creador sabe crear, pero no sabe gestionar finanzas y mucho menos todo el tema de burocracias, etcétera, ¿no? Y un empresario sabe gestionar y hacer dinero. Y en el caso de Balenciaga, porque es una mente que yo os digo que es como el Mozart de la música, se unen en él mismo esas dos personalidades, con lo cual sabe muy bien que París vende al mundo. Si le da la misma, vamos a decir, importancia o conocimiento, importancia es otra cosa porque las piezas de España van a estar igual de bien hechas, el mismo conocimiento a las casas de España va a perder ventas. Va a perder ventas porque al final en París era todo mucho más caro. Entonces él sabe muy bien equilibrar las fuerzas, que de eso podemos hablar más adelante con el tema de empresa, ¿no? Empresa y marca. Rápidamente, a partir de París, París es el mundo y en los años 40 ya se consolida en Estados Unidos y especialmente gracias al gran papel que juegan mitad mecenas, mitad tiranía, las revistas de moda. Las revistas de moda van a condicionar la evolución de la moda en el siglo XX. El boom de Vogue, el boom de Harper's Bazaar, que son revistas que nacen en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a partir de esas grandes editoras, esas grandes directoras de revista, ellas van a cambiar el concepto de revista de moda, donde no solamente sea moda, sino sea estilo de vida. Y Vogue Estados Unidos, Harper's Bazaar o Vogue París van a ser las grandes tiranas de este diseñador hay que potenciarlo, esto nos gusta, y esos grandes reportajes de fotografía, de moda, si nos fijamos, la fotografía de moda ayudó a desarrollar el resto de la fotografía, ¿no? Nacen de estas grandes revistas que se van a comportar como los verdaderos influencers de la época. Y esas directoras de revista, esas Carmel Snow, esas Diana Vreeland, eran clientas ciegas y férreas de Balenciaga, con lo cual estaba todo hecho para triunfar, ¿no? Balenciaga, sabéis que se retira en el año 68, que además coincide con el mayo del 68, hay una revolución cultural muy fuerte y una revolución social. La gente joven ya no quiere vestir como sus madres, ya la moda adquiere otro valor, no es el valor de la élite, es el valor de lo contemporáneo, donde ya se pone en el centro del protagonismo a la gente joven en lugar de a la gente con dinero, y es el boom del prêt-à-porter.
Y ya sabéis que Balenciaga no veía claro el tema del prêt-à-porter, se negaba, su mundo era otro, también es verdad que ya tenía una edad, lo había vivido casi todo, y no veía cómo, y no entendía cómo él podía adaptar sus creaciones al prêt-à-porter, puesto que el prêt-à-porter incorporaba otros tejidos y sobre todo las tallas. Es decir, moda seriada. La moda seriada ya existía de antes, pero el prêt-à-porter dinamizó el consumo de moda, abarató el coste de moda y vamos a decir que cambió el cliente, cambió el foco del cliente. Y Balenciaga no veía, no entendía cómo se podía hacer ropa por tallas si cada persona tiene un cuerpo. Sabéis que en el calzado hay empresas, hay marcas, artesanos que hacen calzado a medida, ¿no? Bueno, pues un poco Balenciaga decía, si una señora es alta y la otra es baja, si una señora tiene una joroba, la otra tiene la cadera ancha, ¿cómo vamos a hacer ropa para las mismas personas si todos somos diferentes? Ahora todo es unisex, talla única y a cada uno le queda como le queda, pero eso no quiere decir que nos quede bien. Lo que pasa es que hemos normalizado que eso es así. Bueno, pues Balenciaga llegó un momento que dijo, bueno, este mundo no es para mí, es otro mundo, igual que estamos ahora ante otra situación, otro siglo y otro concepto de la moda, y cierra su casa de París y un año más tarde las casas de España porque tenían que acabar los arreglos, los encargos que tenían, ¿no? Y ya sabéis que solamente volvió, aunque luego estuvo haciendo pruebas, porque al final un creador siempre crea. Es muy difícil que un creador no siga creando, otra cosa es produciendo. Creó el vestido de Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco, con el que ya fue como un encargo personal, porque al final, bueno, pues no le quedó otro remedio que hacerlo por la relación que tenían y por todos los años que habían pasado y bueno, por todo, había hecho el traje de su madre. Y bueno, un poco era como, ¿qué creador va a hacer el traje de Carmen Martínez Bordiú? Pues el mejor creador en ese momento vivo, que era Balenciaga. Y yo creo que fue un encargo medio envenenado, porque a lo mejor este hombre lo que quería era descansar. Nunca lo sabremos porque él nunca dejó una biografía escrita. Porque Balenciaga no quería, eso supongo que lo sabéis, pero no quería que la marca continuase. Él quería que la marca muriera con él. No quería que hubiese como Saint Laurent que entró en Dior y que luego estaba Marbois, no quería que la marca continuara cuando el modisto ya no estaba, quería pues que la marca acabase cuando el modisto cerrase o muriese, que es lo que tiene el arte. Es decir, Picasso, no hay gente haciendo cuadros de Picasso y firmando como Picasso, no. Ese es un dato que también considero que es importante. Y si ya vamos a entrar en la técnica Balenciaga y por qué todos estamos aquí reunidos y por qué hablamos de este misterio de este hombre, en la técnica de Picasso, de la técnica de Balenciaga, decían que Balenciaga era el Picasso de la moda, ¿no? Hay bastante conexión con esto. A ver, yo lo que he estudiado y lo que he visto y analizando las piezas y viendo documentación y viendo las piezas por dentro, es que Balenciaga era alumno hasta que fue maestro. ¿Qué quiere decir esto? Él cuando empieza, siendo un aprendiz, va a estar en una casa de sastrería, Casa Gómez, que luego pasará a los almacenes El Louvre, en San Sebastián, donde tiene la suerte de estar con piezas muy buenas. No con piezas correctas, no, con la élite, con lo cual ella se forma de lo mejor. Y Balenciaga es una persona que aspira a ser el mejor, pero no ser el mejor por esto de quiero ser el número uno, sino por una autopercepción de hacerlo siempre lo mejor posible. La famosa técnica de Balenciaga yo la resumo en 4 palabras, que esto es una opinión personal en base a todo lo que he investigado. Las piezas de Balenciaga son tan buenas porque reúnen 4 elementos, que es la comodidad, importantísimo para una época donde la gente lleva corsés incluso dentro de los vestidos, los corsés de vestido, belleza, ligereza, sus piezas no pesan, si os fijáis son aparentes, pero si las cogéis en una percha, si os las probáis, veréis que son súper cómodas, en total contraposición a la alta costura. Yo en la colección tengo piezas de alta costura y os digo que pesan muchísimo, porque entre las capas y capas, los bordados, los corselets,
los retores, los paños, el tejido y demás son una auténtica pesadilla, pero es verdad que la gente que lo llevaba estaba habituado a un tipo de sistema donde estaban imperfectas y tenían que aguantar, ¿no? Eso de para presumir hay que sufrir. La ligereza y esa idea de suspensión y yo diría que la creatividad. Pero cuando yo digo creatividad no me refiero a creatividad per se, sino la creatividad entendida como innovación. Esto es muy importante, porque creatividad e innovación no es lo mismo, pero en el caso de Balenciaga sí lo es. La belleza de las piezas de Balenciaga vienen por ser la primera vez que se hace eso, ese concepto de innovación, y eso es importantísimo, porque todo en la vida, para evolucionar, hay que innovar, y la innovación siempre viene de la mano de la polémica. Cuando se innova, hay alguien que le gusta mucho, pero el sistema, el status quo, lo ve extraño. Lo digo porque cuando él ya en los años 50 ya lo ha hecho todo, empieza a desviarse de lo que es el estilo de la moda del momento, porque él siempre va por delante creativamente, e empieza a hacer un recorrido hacia lo abstracto. Y es cuando empiezan a surgir vestidos que van a ser iconos y que todos tenemos en el armario, que es baby doll o una variante del baby doll, porque actualmente casi todos los vestidos son baby doll, sobre todo en verano. La cola de pavo real, el vestido donde enseñas los pies. Pensemos que el pie es muy fetichista en casi todas las culturas, ¿no? Esa idea de arrastrar una cola. La línea saco, que el propio nombre de la línea saco en sí mismo es una polémica, y si veis en YouTube vídeos, que os invito a que buceéis en YouTube, de cuando las maniquís desfilan por la calle, sacan como una especie de cámara oculta, una chica en los años 50, en el 57 o 56, que va por les Champs-Élysées con un línea saco y está todo el mundo mirando como diciendo, ¿pero qué lleva esta mujer? Y hoy en día la línea saco y toda la simetría y toda la moda vanguardista y todos los japoneses y todos los Martin Margiela, etcétera, beben de esa línea, ¿no? Él aborda la contemporaneidad, aborda el ser contemporáneo sin a lo mejor tener ese concepto claro. Lo que quiere es buscar esa perfección. Las piezas de Balenciaga, además, lo que he dicho de la ligereza, se construyen con una estructura muy estable desde el interior, pero desde el exterior parece que floten. Y hay en paralelo a eso está el estudio de los tejidos. Para Balenciaga el tejido era lo principal, porque al final el tejido tiene unas propiedades. Nosotros hoy en día hemos perdido ese valor al tejido, ¿no? El tejido es carísimo. Si vais a una tienda de tejidos veréis que comprar un metro de un paño de lana es carísimo, comprar un metro de seda buena es carísimo. Y dices, para eso ya me lo compro hecho. Bueno, es que la ropa que está confeccionada a lo mejor no tiene la misma calidad, ¿no? El tejido no solamente tiene unas propiedades sensoriales, el tacto, el peso, lo mórbido, ¿no? Sino además tiene unas propiedades técnicas, que eso... el gran innovador en esto, el gran estudioso de los tejidos es Balenciaga. Yo creo que es un filósofo del tejido, porque sabe perfectamente conocer los tejidos y saber para qué sirve cada pieza, cada tejido. Es decir, yo no voy a usar esto que me gusta para esto, no, yo voy a ver este tejido para qué sirve, y en función de la ligereza, el vuelo, el peso, el cómo cae, voy a hacer esto. Es que es mucho más fácil, porque la innovación que te permite conocer las propiedades de los tejidos para crear, te permite volar. Si tú tienes que hacer muchas costuras para que algo se sostenga, estás añadiendo peso real, y estás enturbiando el diseño. Balenciaga va a llegar a los vestidos de 2 costuras a la mínima intervención de la tijera sobre el tejido, que esto parece muy sencillo, pero llegar a ese nivel de perfeccionamiento técnico es muy difícil. Es muy difícil, es hacer ver lo muy complejo como muy sencillo.
Parece que lo ha hecho un niño y lo que lo ha hecho es alguien que sabe mucho, ¿no? Y alguien que tiene años de dominio del oficio y que está permanentemente, porque además él desde que comienza en San Sebastián y cuando va a empezar a tener algo de dinero para establecerse, compra vestidos de Vionnet, que era su gran, en ese momento, referente, Lanvin, son las creadoras de la época, para desmontarlos, deshacerlos, ver cómo están construidos, aprender. Pensemos que no habían tantas escuelas de moda, se aprendía el oficio estando en un taller y sobre eso innovar y mejorar, hasta que al final a él es el que más copian. Pero esa forma de deshacer la pieza y aprender, una especie de descuartizar la ropa o hacer una autopsia, es decir, desmontar todo el traje para ver esta pieza cómo está hecha, cómo podemos estudiar esto, es lo que le permite crecer técnicamente tanto. Si sois estudiantes de moda, yo os veo muy jóvenes, alguno debe haber, seguro, os invito a comprar piezas y desmontarlas. Ya no es hacer el upcycling, no, a desmontar y estudiar desde dentro. La pieza es un cadáver. Tenéis que ver de qué ha muerto. Ha muerto de desgaste, de uso, ha muerto porque se ha descolorido, ha muerto porque ha pasado de moda. Estudiad la pieza como si fuera un ser vivo que no saben quién lo ha matado. Eso es importantísimo porque os dará unos elementos para aprender y crecer muy interesantes, porque todo es comunicación y la ropa habla. La ropa nos comunica, tiene muchísimos valores y uno de ellos es que habla muy bien de por qué esa pieza ya no se lleva, por qué está rota o por qué se ha desgastado. Puede ser que se haya desgastado porque gustaba mucho y se ha usado mucho, eso también es un logro. Y ya volviendo un poco a Balenciaga y viendo cómo esa evolución y esa evolución hacia ser el mejor. No sé si conocéis cómo funcionaban los talleres de costura y de alta costura. Pensad que no había tantas escuelas, había muy pocas, no todo el mundo podía pagarse una escuela, se entraba en una casa de costura como aprendiz, es decir, siendo una niña o un niño con 12 o 13 años. Las casas de alta costura se dividían, era como el ejército, estaban perfectamente organizadas, se dividían en dos secciones. Sección de sastrería y sección de fantasía. La sastrería estaba asociada al tejido, la lana, el algodón, el lino, lana para invierno, algodón y lino para verano, y cubrían las piezas que una mujer necesita para el día. Pensad que las mujeres de alto poder adquisitivo que se vestían de alta costura se cambiaban de 3 a 4 y 5 veces al día. Entonces, por eso existe el traje de día, el traje de tarde, el traje de cóctel, el traje de noche o gala o el traje de gran gala. Según la vida social que tenía esa persona ese día, así se cambiaba. Si solamente tenía que ir a una reunión o a un círculo con una comida con amigas y luego estar en casa, solo se cambiaba 2 veces. Si tenía que ir a una reunión de amigas, a jugar al bridge, a tomar un cóctel, a una cena, a una inauguración, a una apertura de una ópera, se podía cambiar 4 y 5 veces. Con lo cual la demanda de moda era muy elevada y de alta moda era muy elevada. Para muy poca gente consumía mucho y el nivel de exigencia era muy elevado. Con lo cual, sastrería abarcaba ese momento de vida de la mañana hasta la tarde, y fantasía estaba asociado a los tejidos más delicados, no quiero decir más lujosos porque la lana es un producto muy lujoso, sino los tejidos más sofisticados, que era la seda, los tafetanes y los tejidos bordados. Lo más elevado en la alta costura es el bordado, porque el bordado es aplicar una técnica, unos materiales sobre un tejido muy preciado, muy precioso, para un evento muy especial. Bueno, pues en el departamento de fantasía se ocupaban de los vestidos y abrigos de cóctel, gala y gran gala. A partir de ahí, con esas 2 grandes divisiones, estaba el ejército, que era el personal que trabajaba, que iba desde la aprendiza, oficiala, primera oficiala,
jefe o jefa de sastrería, jefe o jefa de fantasía, que era la persona que estaba dirigiendo ese departamento. En la Casa Valenciaga el nombre de jefe se llamaba maestro, maestro de sastrería, maestro de fantasía, y junto a él, junto al maestro de fantasía o maestro de sastrería, trabajaba el cortador. El cortador era el que cortaba el tejido y era una de las personas que tenía más importancia dentro de esta casa de costura y dentro de cualquier casa de alta costura, porque los tejidos eran carísimos y no podía haber merma, no podía haber desgaste o gastar de forma superflua un tejido. Los vestidos, muchas veces la prueba se elaboraba en retor. El retor es un tejido de algodón básico y cuando eso ya estaba muy bien diseñado, pulido, acabado, se llevaba al tejido que quería la clienta para no gastar dos veces ese importe de tejido que era carísimo. Hoy en día el tejido parece que no tiene valor, ¿no? Estamos volviendo otra vez a los tejidos, estamos volviendo otra vez a los oficios, estamos volviendo otra vez al siglo XX, que digo, estamos al XXI y mirando al XX otra vez. El cortador siempre era un hombre. Yo ahí lo dejo. No existía la figura de cortadora mujer. No conozco ninguna casa donde hubiera cortadoras mujeres, porque el cortador tenía, sobre él recaía una responsabilidad de no desaprovechar el tejido y no sé por qué, era otra época, pero siempre eran hombres. A partir de ahí también estaban los ilustradores, figurinistas, modelistas que interpretaban lo que el diseñador, el costurero, el modista, en este caso Valenciaga, que Valenciaga también dibujaba, pero en otra casa de alta costura podía tener una persona que era el que hacía los figurines e interpretaban lo que quería hacer el diseñador. En el caso de Valenciaga construía él también las piezas, él sabía lo que quería, era una persona que cogía el tejido y con moulage, con la técnica moulage, podía crear la pieza sobre la maniquí o sobre un maniquí no persona, un maniquí estándar, y sobre eso ya llevarlo, el cortador lo interpretaba, el jefe de sastrería o de fantasía, según quien fuera el tipo de vestido, ya lo llevaban al operativo. Se dibujaba el figurín y esos figurines eran los que luego circulaban por todas las casas Valenciaga para que todos tuviesen las mismas colecciones, que eso es una cosa que la gente cree que lo que se hacía en España no tenía nada que ver con lo de Francia, no, era lo mismo. Otra cosa es luego lo que la gente compraba. Y esto ya me gustaría ver un poco con Imanol y empezar a un poco a abrir este melón. ¿Qué ves de conexiones con el calzado, que además el calzado que es tan artesanal y que requiere mucha técnica en poco espacio, me parece que puede haber algún tipo de conexión? La tradición, la complejidad, la artesanía del calzado, de ahí surgió, como hemos comentado, todo este proyecto. Y evidentemente que estamos hablando siempre de lo que nos transmitía Cristóbal Valenciaga, que era la excelencia, ¿no? Y yo creo que en eso también compartimos los valores de nuestros talleres y empresas actuales. Estoy viendo por ahí a un gran diseñador calzado español como es Pedro García, que explicaría muchísimo mejor que yo todo lo que supone un proceso, ¿no? Y reivindico bastante también lo que es la industria, ¿no? Porque, y muchos jóvenes que estáis aquí, todo el mundo quiere ser diseñador, pero para nosotros es muy importante todo lo que hay detrás, todo ese proceso de fabricación que yo hace 20 y muchos años vi por primera vez una fábrica de calzado, no daba crédito. Yo, desde mi desconocimiento, pensaba que eso salían de una máquina uno tras otro. Y nada más lejano de la realidad. Estamos hablando de un proceso con más de 100 pasos, con decenas de personas que tocan ese zapato desde el principio al fin y durante muchísimos meses. Una de las razones también por las que hemos hecho esta exposición estas semanas, porque es la Semana de la Moda, porque tenemos las ferias más importantes del mundo de calzado, tanto producto terminado, como ahora mismo se está celebrando Linea Pele, que es la feria. Hay que reivindicar también la parte de industria auxiliar. No podríamos hacer zapatos sin tener buenas curtidurías, sin tener buenos tacones, sin tener una industria auxiliar que está ahora mismo aquí en Milán también presentando ya las tendencias del próximo verano 26. La moda va muy acelerada. Con toda esa información, los diseñadores se plantean las nuevas colecciones. Son muchos los elementos a tener en cuenta, no solamente son colores, son tendencias, cada vez más la comodidad tiene un peso, la influencia de lo que el mundo que nos rodea,
por lo tanto todo eso queda reflejado en los diseños. Diseños que se inician por un dibujo y que luego hay que plasmarlo, ¿no? Hay que desarrollar las formas, hay que elegir esos materiales adecuados para las historias, ¿no?, que quieren desarrollar en las colecciones. Una parte importante es todo lo que llamamos el corte de los materiales, sería el inicio, ¿no? Aquí también, como tú bien dices, no he visto en casi ninguna empresa que haya mujeres. Todo lo que es la parte del corte de las bien con troqueles o más actualmente también a través vía láser, también es un mundo muy masculino para, como bien dices, aprovechar cada milímetro de esa piel tan cara que no entiendo por hoy en qué, día, también ¿no? lo digo. No, por supuesto que no, ni muchísimo menos, ¿no? Pero me ha hecho gracia tu comentario. Sí. Y porque hay mucha similitud, demasiada. Sí, sí. Una de las partes importantes, y cada vez nos está costando más encontrar gente que quiera dedicarse a esta artesanía, es todo lo que llamamos el aparado, ¿no?, que es todas esas piezas que se han cortado, hay que unirlas, ¿no?, toda la parte superior del empeine, y ahí es una labor de cosido muy artesanal y que es clave. Y aquí también te puedo decir que casi en el 100% son las manos femeninas delicadas las que se dedican a esta labor, aunque he visto caballeros también en algunas líneas de producción. Esto es importante. Y luego empieza la parte un poquito más industrial, que es el montado del zapato en torno a esa horma que hemos creado, donde se colocan todas esas piezas con sus forros, sus refuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Se moldea para que se adopte a la forma del pie, a la forma se fija temporalmente con adhesivos y grapas esa horma, que es clave durante todo el proceso de montado. A la unión con la suela, pues hay distintos métodos, por supuesto. Puede ser el pegado, cada vez, por supuesto, utilizando colas sin ningún tipo de aditivos y colas al agua. Es decir, en todo eso también se ha mejorado muchísimo de cara a la sostenibilidad. Hay también técnicas de cosido muy claras, como en el caso del calzado Goodyear o Blake, y también otras técnicas, otro tipo de empresas muy diferentes, que es el sistema de inyección, ¿vale? Por lo tanto, mucha técnica en los distintos sistemas. Y, por supuesto, todo eso va pasando por distintas fases hasta conseguir el producto perfecto, donde también tenemos empresas con teñidos naturales, con zapatos hechos tintados individualmente, es decir, que no hay dos pares iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, un control de calidad. Son muchas fases y muchos procesos hasta que ese zapato está dispuesto a salir a la venta. El control de calidad en la costura y la alta costura era exagerado. Os lo digo porque tenéis que ser críticos con lo que compráis, y eso ya lo digo como consejo de vida, porque se ha perdido muchísimo. Es verdad que hay un intento de recuperarlo, pero ya sabéis que el vintage nos ha enseñado a ver otros colores, otros cortes, otros tejidos, otro estilo, donde todos tenemos un estilo dentro de esa moda de antes, y que además nos hace más individuales, ¿no? Nos da esa identidad. Es muy interesante en el tema de Balenciaga, que frente a el taller lo tenemos claro, ¿no? Buscar la perfección, la innovación, la creatividad, la mejora, pero luego comercialmente, empresarialmente es un genio. Es lo que os decía, que se juntaban los dos elementos en un solo cuerpo, ¿no? Que eso no suele pasar. Fijaros que de Balenciaga hasta tenéis ahí las revistas, Paris Match, concede una entrevista. Hay una entrevista que concedió en los años 40 en un medio español, pero es muy poco conocida. Se conoce la entrevista a finales de los años 60 y la entrevista que da una vez cerrado, que está ahí la revista, cerrado el taller, donde el titular, que además fue muy polémico porque Balenciaga era Dios, fue "Mi vida como un perro". Le preguntan, bueno, ¿y qué ha sido su vida? No, mi vida como un perro, que es un titular, pongámonos en la época, es un titular muy fuerte. Es decir, he sido un esclavo del trabajo, que eso también es verdad, pero también me imagino que viviría algo. Nadie conocía la cara de Balenciaga. Eso es interesante, excepto su clientela. La gente de la calle sabía quién era Balenciaga, la gente que estaba puesta en moda, la gente que se compraba revistas de patrones para intentar hacerse la copia, porque la moda, desde que la moda nace, ya no es para la corte, sino que la nueva moda nace con el capitalismo, desde que ya es para quien la pueda pagar, nace herida de muerte, porque nace con la copia. Es decir, el momento que tú ya la moda se hace para aquel que la pueda pagar, el que no la puede pagar y la quiere llevar, ¿qué hace? Copiar. Bueno, pues todo el mundo copiaba la ropa las colecciones de Balenciaga. Otros creadores y otras modistas de menos importe, de menos conocidas, o gente que sabía coser.
y que decían, mira, me voy a comprar un tejido bueno y he visto esta revista y voy a intentar sacar el patrón, pues nuestras abuelas en gran mayoría, ¿no? Con lo cual la gente iba muy bien vestida en general, pero no sabían qué cara tenía. Eso es muy interesante, mantener el misterio. Eso es una idea que Balenciaga, no sé si de forma, porque no he tenido la suerte de hablar nunca con él, pero no sé si de forma intencionada o no, supo generar sobre él un halo de misterio increíble. Eso vale oro, porque al final eso es aspiracional. Esto es de Balenciaga, parece que sea un ente. Cuando en el año 72 salen esas fotografías de la revista, nadie había visto, nadie que no fuera su familia, amigos y clientes íntimas, no sabían qué cara tenía. Lo digo porque Christian Dior, que muchas veces se compara Balenciaga con Dior, vale, tienen la suerte de haber nacido el mismo día con una diferencia de 10 años, o sea, también es mucha casualidad. Todo el mundo conocía la cara de Dior. Dior hace una campaña de relaciones públicas muy buena, sale en la televisión, hace un desfile de alta costura en televisión, que eso es palabras mayores para la época, porque eso era lo peor de lo mejor. Hace infinidad de viajes a donde tienen las divisiones, las licencias, eso que él odiaba viajar, pero quería conocer, y todo el mundo concede entrevistas, todo el mundo sabía qué cara tenía Dior, pero nadie sabía qué cara tenía Balenciaga. Era como, incluso hay artículos que se refieren a él si existe Balenciaga. Fijaros cómo gestiona esa imagen. Hoy en día que todos los desfiles se retransmiten en streaming, en directo, ¿qué gracia tiene asistir a un desfile si lo puedes ver en tu casa cómodamente, con amigos o tú solo? ¿Cuál es la gracia de estar en un desfile? Ya no es aspiracional. Yo lo siento mucho, esto hay que cambiarlo, hay que darle una vuelta a esto, porque el verlo in situ en cualquier sitio es un logro, porque eso nos hace todos más iguales, pero se pierde la magia. La proximidad mata el mito, siempre. Y Balenciaga supo gestionar muy bien su comunicación, porque parece que no hacía comunicación, y eso también es un mérito. Lo digo porque él vendía alta costura en París, alta costura en España en sus 3 tiendas, de las cuales mucha gente no sabía que tenía esas tiendas, y compraba en París o compraba en España, cuando conocían o cuando estaban de viaje aquí, y en Estados Unidos licenció la firma a través de grandes almacenes. Con lo cual estaba trabajando en varias ligas a la vez, con diferentes precios, que él cobraba, era el que más cobraba, pero licenciar la firma, el hecho de que los grandes almacenes americanos son los grandes catalizadores de la alta costura parisina, el hecho de que fueran a París, vieran el desfile y compraran X modelos, los que les dejaba comprar, es decir, un sastre de día, algo de cóctel y punto, y para ver el desfile tenían que pagar una barbaridad con el compromiso de compra, no le quitó magia a la marca. Se lo digo porque hoy en día, con tantas agencias de comunicación, creo que a veces hay que mirar a los clásicos para ver cómo hacen las cosas, de estar trabajando en diferentes ligas sin que no se hagan daño entre ellos, y en cambio seguir siendo un icono. Y eso me parece un logro. No sé cómo el calzado gestiona también las campañas de comunicación o cómo hacéis, pero la verdad que a mí me parece que Balenciaga en esto es un maestro. Bueno, desde luego fue un maestro, porque no solamente era un gran diseñador, sino que además, y para mí ha sido un aprendizaje todo este proceso, yo no era tan consciente personalmente que España lideraba en los años 50 la alta costura en el mundo. Bueno, no la lideraba Francia. Bueno, pero... Ojo, lo que sucede es que en los años 50, claro, es que nosotros nos hemos sabido explicar nuestra historia de la moda. España fue una potencia en costura y alta costura, con nombres, especialmente a partir de los años 50, a partir del año 53 en concreto, por lo que se llamó los Pactos de Madrid, que fue un acuerdo político entre Estados Unidos y España de llevar, hacer un intercambio comercial y político. Esto es muy extenso. Resumiendo, para el tema que nos ocupa, España empezó a vender alta costura en Estados Unidos a más no poder, porque era muy competitiva. Se juntaban técnica, había tradición de costura, igual que había en Italia, y además España aportaba una condición en la alta costura que es fundamental, que era la calidad de los bordados. El bordado español es muy bueno. Os invito a que busquéis. El bordado es la élite en la alta costura, es lo más caro. De hecho, bordar es dificilísimo. No sé si habéis pensado,
sea, coser un botón es dificilísimo, coserlo bien quiero decir. Pues imaginaros bordar, crear bordados, pasar el bordado al tejido y bordar. Y se bordaba, los vestidos de alta costura están bordados con materiales muy nobles y con piedras importantes, ¿no? No quiero decir zafiros y brillantes, pero sí azabache, que se llamaba el oro negro antiguamente en joyería, y el bordado español, que tiene una tradición que viene de varias partes de la cultura española, tiene el realce. No es exclusivo del bordado español, bordar en realce es una técnica, pero en los años 50 los que mejor bordaban eran los bordadores españoles, porque además hay una tradición en religión, los mantos de las vírgenes, que están bordados en hilo de oro y de plata, y bordar con hilo de oro y bordar con hilo de plata es muy difícil porque se rompe. Y en todo lo que es la cultura taurina, que podemos estar de acuerdo o no, yo ahí no voy a entrar porque a mí me encantan los animales y bueno, no sé si yo eso lo entiendo, pero estéticamente los trajes de torero son una joya y de hecho ahí tenéis en la exposición una inspiración también taurina y esa técnica de bordado es increíble. Y eso los americanos lo abrazaron y de hecho eso también lo hemos pagado un precio porque se encasilló la moda española con un poco folclórico. Ahora estamos volviendo otra vez a recuperar nuestros valores culturales como europeos, ¿no? Y se vuelve otra vez a la esencia, ¿no? La esencia del Mediterráneo, la esencia de cada país, ¿no? A potenciar lo nuestro y al final estamos un poco a veces atados a toda esa cultura de lo que se simboliza lo español, pero también es cierto que eso nos ayudó a vender mucho. O sea, a veces lo que es un problema es una virtud y al revés, ¿no? Entonces, el bordado, de verdad os lo digo, que es un sueño. Lo que decías que cuesta encontrar artesanos para el calzado, para la moda también. No sé si aquí hay, lo que he dicho antes, estudiantes de moda, pensad también en los oficios. Los oficios, la gente cuando tenía un oficio quería que su hijo fuera a la universidad, ¿no? Ahora estamos al revés. Ahora el hijo, incluso yo conozco gente que eran empresarios o cargos importantes o estudiantes y lo han dejado todo para hacer un oficio. Bueno, estamos otra vez en la búsqueda de lo íntimo y que puede ser cerámica, puede ser patronaje, puede ser calzado, puede ser aprender a bordar, pero estamos en esa búsqueda otra vez de los materiales, lo sensorial, lo íntimo, lo cultural. Creo que es un momento extraño el que estamos viviendo, pero todo momento extraño creativamente es muy potente. Entonces aprovechemos lo positivo que tiene eso. Creo que son la mejor manera de concluir y abrimos un poco el turno de preguntas. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta. Si tenéis alguna aportación, algún comentario, duda, curiosidad. Me encantó escuchar el misterio de Valencia, ¿no? Sí. Ese misterio, esa aurea que creó, ¿no? Sí. Y que sin embargo le hizo crecer. Si tenemos que compararlo con alguien hoy en día... De la moda. De la moda, yo creo, tú me dirás, ¿Sí? O sea, yo creo que es Steven Meisel. Nunca se ve en ninguna parte ese misterio y lo hace todo. Bueno, y Martín Margiela. Por eso quería más informaciones. Sí, Martín Margiela ha sabido jugar. Martín Margiela bebe del mundo valenciaga 100%. Martín Margiela, ¿alguien le ha visto la cara? ¿Habéis visto las etiquetas de Martín Margiela? ¿Cómo son? Las antiguas, bueno, y las de ahora yo creo también. Bueno, ahora ya no tanto. Martín Margiela era un código. Primero la etiqueta blanca, sin nada. Tú tenías que saber qué era eso, ¿no? Es como para eruditos. El mundo de Margiela es interesantísimo también, ¿no? Pero Margiela siempre se declaró fan de Valencia. En el arte urbano, ¿alguien sabe quién es Bansky? El mito siempre vende. Acordaros de saber gestionar vuestra comunicación. Comunicar mucho, no comunicas nada. Saber gestionar la comunicación vale oro. Oro de bordar también. ¿Tenéis algún comentario, alguna aportación que queréis hacer o alguna pregunta? Atreveros. Venga, Juan Carlos.
No, Imanol, este es el calzado que tenemos en esta exposición. Hay calzado que son de muchas horas, ¿verdad? Bueno, yo creo que el reto que planteamos a las empresas era importante y no solamente sabíamos que iban a estar a la altura, sino que nos han superado las expectativas, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un ejemplo del saber hacer y de la creatividad de la industria para nosotros y para mí personalmente, que llevo muchos años en la Federación del Calzado. Es un orgullo tener nuestras 25 marcas de calzado que han querido participar en este palazzo, en la calle Villa Sant'Andrea, el Cuadrilátero de la Moda, durante la Semana de la Moda. Y por lo tanto reivindicamos ese saber hacer, ese nivel y esa calidad del calzado español, unidos a la figura de Cristóbal Balenciaga, el número 1 para todos, español. Hemos colaborado con 6 artesanos maravillosos de España, por lo tanto creo que hemos intentado hacer un proyecto 360 de marca España en el Cuadrilátero de la Moda en Italia, y por lo tanto ha sido un poquito para nosotros orgullo poner una pica en Flandes. Gracias. Aquí. Creo que no me hace falta micrófono porque puedo hablar bastante, pero bueno. Sí. Qué maravilla. Buenas tardes, señor Martínez, señora García. Me parece muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, porque has comentado que la alta costura tuvo un gran éxito, ¿no?, en Estados Unidos. Y es cierto que desmontaban los vestidos de Balenciaga para comprender qué magia había detrás de ellos, los patrones, y aún así no sabían reproducirlo. ¿Tienes conocimiento de algún diseño que llegara a ser lo más próximo a la reproducción de alguno de sus diseños? Porque yo hasta la fecha no he conseguido encontrar ninguno. Pero, gracias por la pregunta. ¿Te refieres a alguien que imitara el estilo Balenciaga o alguien que fuera tan...? Puede ser las dos respuestas, me parece interesante. Sí, a ver, hay un diseñador que la gente cree que es americano, pero es inglés de origen, lo que pasa es que se estableció en Estados Unidos, que alguna vez lo han comparado con Balenciaga, que es Charles James. Que tiene vestidos muy importantes. Charles James tiene ese fasto grandilocuente para esas grandes damas americanas y tiene trajes que parecen trajes de royals. A mí personalmente creo que son piezas muy bien hechas, que además no quiero decir que copie, pero sí que un poco ese ambiente de taller, porque las casas de Balenciaga eran preciosas, los salones de, bueno, también Christian Dior, quiero decir, no vamos a decir lo contrario. Y además, curiosamente, cada casa de Balenciaga de cada ciudad era diferente, que hoy en día que tendemos a unificar, y cuando ves una tienda de cualquier firma, no me quiero mojar, son todas iguales en todas partes con la misma propuesta en el escaparate, que eso es un problemón también, ¿no? Charles James se le ha comparado un poco diciendo que era el Balenciaga americano, que realmente era inglés de nacimiento, lo que pasa es que se estableció en Estados Unidos y yo creo que la gente, bueno, pues ya hizo allí la vida. Pero para mí tiene esa idea del fasto, de piezas muy bien hechas, pero no tiene la innovación. Es que el concepto de innovación es muy importante. Para fasto, Dior. Quiero decir, el vestido Junon del año 49 es una locura. Si no lo conocéis, os invito a que lo veáis. La mujer flor, bordado todo, los pétalos en degradé, que vemos que es un vestido que han vuelto a reeditar y que lo hemos visto en las pasarelas y en las red carpets, ¿no? Y Dior, que sí le reconozco esa sofisticación de lo coqueto, de lo femenino, el escote corazón, la maniquí Dior frente a la maniquí Balenciaga, etcétera, para mí, y lo siento porque puede haber gente que se sienta ofendida, no aporta innovación, aporta otras cosas. Pero la innovación o aporta menos innovación. La innovación que aporta Balenciaga es lo que os digo de los 4 puntos, ¿no? La creatividad como innovación. Todo el mundo, todos los diseñadores son creativos, pero no todo el mundo es igual de creativo. Es decir, todos tenemos talento, pero no todos tenemos el mismo porcentaje de talento ni el talento para lo mismo, si no sería un aburrimiento. Pero para mí el concepto de la creatividad, o sea, la innovación como creatividad, sí que creo que es un valor de Balenciaga propio. Chanel innova haciendo una mujer del siglo XX. Vestimos más como Chanel que como Dior. La comodidad es una innovación también. Vionnet, la gran inspiración inicial de Balenciaga, ese corte al bies, que Balenciaga lo va a llevar a la perfección. Esa idea de los vestidos, la ligereza,
lo fácil, lo difícil, pero como fácil. Eso también es una innovación. O sea, creo que hay creadores que sí saben innovar, donde su creatividad sea la innovación. Pero creo que como Balenciaga, luego te puede gustar o no, pero creo que Balenciaga lo que aporta es diferente. Por eso te puedes poner un traje de Balenciaga hoy y no te puedes poner un Charles James. Hombre, te lo puedes poner, pero menos. De nada, a ti. No hablo español. Bueno, no pasa nada. Parlo in italiano. Perfetto, vamos. Stavo parlando adesso dell'innovazione, no? Sì. Del fatto che magari tanti creativi non sono in grado di essere innovativi. Sì. Ecco, io che sono una giovanissima ammiratrice di Balenciaga e tante volte per capire chi è veramente bisogna andare a pescare nell'archivio, perché purtroppo dico sempre sono nata nell'era sbagliata, nell'epoca sbagliata, però volevo un po' capire un pensiero Sedenna, no? Ad oggi è abbastanza, secondo lei, innovativo a trasmettere ciò che era Cristóbal Balenciaga? A ver si he entendido bien la pregunta. Nos pregunta un poco que ella, que es una apasionada Sí, de Balenciaga, sí. y sobre todo De la innovación. Considera como el síndrome de la edad dorada, que ha nacido tarde y que hace falta sumergirnos en los archivos. Sí. ¿Y consideras que la versión que está ahora haciendo de Mavasarga Sí. está siendo suficientemente innovadora al mismo tiempo que está teniendo no en cuenta esos archivos y ese juego? Sí. Bueno, esa es la pregunta que estaba esperando. Sí. Menos mal, digo, como alguien no lo pregunte, lo digo yo. Yo estaba esperando esa pregunta desde el minuto 1, así que gracias por hacerla. A ver, yo con la figura de Maguesalia tengo una posición difícil. Es decir, hay cosas que me gustan y cosas que no. ¿Está respetando los archivos? Algo sí, algo. Pero yo me quito el sombrero porque aquí la media de edad es muy baja, sois todos jóvenes. Yo estoy harta de dar charlas y conferencias con gente que son vuestros padres de edad. Entonces, nadie ha conseguido despertar el interés, la curiosidad, hacerlo TikTok, yo qué sé, instagrameable, 1000 cosas como de Maguesalia para Balenciaga. ¿Me gusta lo que está haciendo? No. ¿Es necesario? Sí. Lo que os decía de la comunicación, ¿no? Ahora de Maguesalia está totalmente en entredicho por estas campañas ya, todo el tema sexual que se ha querido relacionar con todo la pederastia, etcétera, bueno, horrible todo, ¿no? Creo que ha llegado a un punto que es vulgar, pero creo que también hay que respetar que Nicolas Ghesquière, por ejemplo, el diseñador Nicolas Ghesquière, tomó los archivos de Balenciaga, los estudió, además es un amante de la costura y de la tradición y todas sus piezas, incluso Nicolas Ghesquière por sí mismo es súper interesante, e hizo un Balenciaga interesante, muy respetuoso con los archivos. Lo que pasa es que innovar desde el respeto, de comprender la marca, es muy difícil. Ser Karl Lagerfeld para Chanel es dificilísimo. Solo ha habido un Karl Lagerfeld para Chanel y no habrá otro. Para mí ha sabido de Maguesalia captar muy bien el input de la gente joven. ¿Qué quiere la gente joven? Porque también eres joven. Tiene mucha rabia en sus colecciones. Me gustan sus desfiles, incluso con el barro. Me gusta esa propuesta de ese discurso arriesgado, polémico, porque sabe jugar muy bien creo que se le ha ido la mano con la polémica, pero su obra no me gusta. Hay cosas que sí. Hay cosas que sí respeta, técnicas de costura, pero al final la moda hoy en día, la gente joven quiere ropa cómoda. Balenciaga, las piezas de Balenciaga son comodísimas. Yo tengo piezas en la colección, no pesan nada, te las puedes poner hoy. Pero hoy, en el siglo XXI, hay una uniformización. Si ahora nos ponemos de pie y nos hacemos una foto, vais casi todos igual. Bueno, pues de Maguesalia ha sabido captar eso, ¿no? Esa estética un poco de Crypto Bro, que es cómo viste la gente joven, que también va marcado con la tendencia, O sea, quiere decir que en los años 70 también se vestía de una forma, de un estilo, los 80 y demás. No me gusta lo que hace, pero creo que ha sabido despertar la curiosidad de la gente joven y eso es muy difícil. Entonces tengo una posición extraña.
pero estaba esperando la pregunta, así que gracias. A ver, Javier. Pues si no hay ninguna pregunta más. Lidia, ahora que hablabas de opinión de Emma y teniendo en cuenta que a partir también de muchas de las polémicas y teniendo en cuenta cómo tenemos ahora mismo todo el panorama descabezado, no sé cuántos directores creativos tenemos ahora mismo sin silla y cuántas sillas sin director creativo. ¿Sí? Me gustaría lanzarte la oportunidad de, si te dieran la oportunidad de elegir a ti, Sí. ¿a quién ponías en qué silla? Y Sí. si dejarías o no a Demma y a dónde los estás. Para Valenciaga, dices. Si no pusieras a Demma en Valenciaga, ¿qué otro de estos creadores Sí. que están sin silla te gustaría ver? A mí me encantaría ver John Galliano en Valenciaga. Era la respuesta que esperaba. Porque además sabéis que John Galliano, su madre es de Granada, él es de Gibraltar, aportaría una visión, además los desfiles de John Galliano son un sueño, o sea, eso es arte total, el concepto de arte total. A mí me encantaría que viniera a casa, o sea, que el grupo Kering, que son los dueños de Valenciaga, le dieran esa mano, a ese hermanamiento, porque además John Galliano es del sur, o sea, él es inglés, pero sus raíces españolas son del sur de España y Valenciaga es el norte de España, que son dos mundos, si conocéis España, que no tienen nada que ver. Norte y sur, nada que ver, ¿no? Que eso suma para mí, ¿eh? Porque es como, España es un país muy complejo por la variedad que hay de culturas, todos entremezclados. Me gustaría mucho ver esa sobriedad bajo los ojos de John Galliano, me encantaría, ojalá lo haga. Y para realizar más el rizo, A ver, y desde el punto de vista de si considerabas o no innovador, ¿consideras que John Galliano innovó en tiempos últimos? no, ¿Y innovaría en Valenciaga? le daría otra vuelta. Llevaría su mundo al mundo de Valenciaga. Para mí, John Galliano técnicamente es muy bueno. Para mí innovó de esa época, de ese binomio inglés, McQueen. John Galliano lo que hizo fue llevar la fantasía, el sueño. Los desfiles de John Galliano, bueno, los de McQueen son espectaculares, pero es que los de John Galliano es soñar otra vez, ¿no? John Galliano hizo que Dior fuera ultra rentable, más que con Dior vivo. Entonces, pero, y técnicamente era muy bueno, ojo, porque su sastrería es espectacular. ¿Innovó? No. Es que innoven hay muy poca gente. Que sean creativos, sí. Para mí John Galliano es súper creativo. E innovar, no. Desde mi punto de vista, totalmente personal. Quiero decir que tantas personas, tantas formas de pensar. Pero innovar es muy difícil. Es que es muy difícil innovar. Crear es fácil, innovar es difícil. Por eso tiene tanto mérito la obra de Valenciaga para mí. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, yo creo... Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. A las 7:30 cerramos, así que ya queda poquito. Así que nada, muchísimas gracias a todos por asistir y por disfrutar de la exposición. Gracias. Grazie mille.